Si querés formar parte del club, ingresá en pajarodebiblioteca.com.ar. Bienvenidos al segundo episodio de este podcast dedicado a Guy de Maupassant, que fue el autor que leímos en febrero. Maupassant fue un escritor francés, figura fundamental de la literatura del siglo XIX, considerado uno de los maestros del cuento realista y naturalista. Tuvo la suerte de que su madre fuera amiga de la infancia de Gustave Flaubert, así que desde joven fue influenciado por él y se convirtió luego en su mentor. En su obra se distinguen tres diferentes ejes en cuanto a géneros narrativos. Por un lado, los cuentos realistas o de costumbres, donde hace un análisis psicológico de los personajes, los cuentos sobre la guerra franco-prusiana de 1870, y los cuentos de horror y fantasía, en los que aparece el miedo ante lo desconocido o ante lo que no puede explicarse racionalmente, o sea, el terror psicológico, con temas como la muerte, el desvarío y lo sobrenatural. En el club leímos 4 cuentos de él, así que pudimos recorrer estos tres ejes. Los cuentos fueron Bola de Cebo, Miss Harriet, El Collar y Loco. Bola de Cebo fue el primer cuento que leímos y no casualmente, porque ese cuento que lo catapultó a la fama. Está ambientado en la guerra franco-prusiana de 1870, donde un grupo de viajeros huye de una ciudad de Francia. Este grupo está conformado por personas de la alta sociedad y por una prostituta a quien le ponen el mote de Bola de Cebo. En el trayecto los detiene un oficial prusiano y, a cambio de dejarlos continuar, exige que Bola de Cebo se acueste con él. Ella al principio se niega por sus valores patrióticos, pero los demás pasajeros la presionan con distintas artimañas para que ceda hasta que finalmente la convencen. Una vez que se acuesta con el oficial, los deja continuar el viaje y todos vuelven a tratar a Bola de Cebo con el mismo desprecio de antes. Un acontecimiento importante dentro del relato es que durante el largo viaje empiezan todos a tener hambre, a casi desmayarse del hambre, porque fueron varias horas, pero a ninguno se le había ocurrido llevar provisiones, excepto a ella, a Bola de Cebo, que fue previsora y llevó lo suficiente como para convidarles a todos. Con este gesto, los demás cambian un poco la actitud respecto a ella, empiezan a ser un poco más amables, pero al final del cuento la vuelven a despreciar. Bueno, y una de las cuestiones que salieron en la conversación del club es que esta acción de convidar con alimento a los demás hace que el personaje de Bola de Cebo represente a las clases sociales bajas, a las clases trabajadoras del pueblo, que son las que alimentan a los demás. Y también Bola de Cebo representa al pueblo en general, que a partir del sacrificio que ella hace, se ve forzada a doblegar sus valores frente al ocupante por el que siente odio, pero a la vez es impotente. Y como dije al principio, Maupassant es uno de los maestros del cuento realista, así que los criterios del relato realista que vimos acá son, por un lado, la acción se desarrolla en un contexto histórico concreto, el comportamiento de los personajes corresponde a la realidad característica de sus clases sociales. Hay un relato lineal y cronológico que respeta el curso natural de los hechos, es decir, cada acción tiene su consecuencia. El narrador permanece por fuera de la narración, no emite juicios de valor, simplemente se limita a describir las acciones y las características de los personajes para que el lector juzgue por sí mismo. Y por supuesto hay una crítica a la sociedad moral, que después de lograr lo que querían, vuelven a destatar a Bola de Cebo, son hipócritas y desagradecidos. El segundo cuento que leímos fue Miss Harriet, donde el narrador, un pintor, recuerda un encuentro en su juventud que tuvo con justamente Miss Harriet, que era una mujer mayor, inglesa y protestante. Ella viajaba por la Francia católica y él vagaba en búsqueda de paisajes para pintar, cuando los dos coinciden en una posada donde se conocen. Al principio ella se mostraba distante y todos la juzgaban de endemoniada por tener costumbres diferentes. Pero con el tiempo el arte los empieza a vincular, ella empieza a mostrar admiración por sus pinturas, donde recrea la naturaleza de manera realista, y ella también era gran admiradora de la naturaleza, pero como creación divina.
Bueno, en este vínculo empieza a desarrollar un afecto hacia él, aunque no lo demuestra, no lo exterioriza. Hasta que un día mi Harriet encuentra al pintor coqueteando con una cocinera de la posada y esto aparentemente la destroza y se suicida. Y en la conversación vimos que uno de los temas más importantes en este cuento es el de la naturaleza como algo sagrado, y desde el punto de vista del pintor como algo hermoso que se percibe con los sentidos. De hecho, describe la naturaleza con mucha sensualidad, con erotismo. Pero desde el punto de vista de Miss Harriet es apreciada como una obra divina y espiritual, no como algo sensual. Bueno, además de esta diferencia de punto de vista respecto a la naturaleza, también hay diferencias entre el pintor y Miss Harriet. Por ejemplo, el pintor es joven, es seductor, de hecho, bueno, como dije, tiene una relación con la cocinera. En cambio, Miss Harriet es una persona mayor, donde se la describe completamente despojada de cualquier tipo de atractivo o sensualidad. Y ella reemplaza al amor carnal por el amor a Dios. Esto, si se lo considera desde la teoría psicoanalítica freudiana, tiene que ver con la economía libidinal. Nosotros disponemos de una economía libidinal que es objetiva y desobjetiva, se desplaza, pasa de un objeto a otro. Y el arte es también una forma sublimada de la energía sexual, en este caso respecto a Miss Harriet. Pero la tragedia en el cuento aparece cuando el pintor saca a Miss Harriet de esa relación espiritual con la naturaleza y la pone en dirección a él. Esto es trágico en dos sentidos. Uno, porque es un amor no correspondido, y por otro lado, porque la corre de ese camino espiritual, la hace fallar en ese camino a la trascendencia. Por eso es que se vuelve hostil hacia el pintor, intenta alejarse de él y termina arrojándose en un pozo de agua. Incluso el hecho de que se arroje a un pozo de agua es significativo porque digamos, a lo largo del relato hay indicios de que podría arrojarse en realidad del acantilado, que es un elemento de la naturaleza, más en concordancia con su espiritualidad. Sin embargo, lo hace un elemento artificial creado por el hombre. O sea que incluso en la manera de morir también se refleja ese fracaso espiritual. Antes mencioné que Miss Harriet era una mujer protestante que viajaba por la Francia católica, y esto es importante porque, por ejemplo, otra cuestión que vimos, que surgió en la conversación, fue que quizás lo que le hizo fallar en ese camino espiritual fue el hecho de que al pedirle al pintor ver cómo creaba su obra y admirar su pintura, Miss Harriet pudo haber percibido eso como la imaginería que no tienen permitida los protestantes, como si hubiese caído en la idolatría de una imagen. Bueno, en este sentido, otra de las conclusiones a las que se llegó en la conversación fue que se produce como un cruce o una complementariedad entre el pintor y Miss Harriet, porque en ese vínculo, en esa relación, ella descubrió el camino de la sensualidad y la atracción física, carnal, y él descubrió el camino espiritual hacia la trascendencia. Acá también aparece una crítica social, más bien representada en la gente del pueblo, en los campesinos, porque ellos viven en la naturaleza, ¿no? Miss Harriet lo aprecia desde un punto de vista, el pintor del otro, y los campesinos están viven en la naturaleza, con la naturaleza en constante contacto. Sin embargo, no la ven ni como algo sagrado, ni con la sensibilidad artística, y además ellos son católicos. De hecho, juzgan de endemoniada a Miss Harriet por no ser católica, entre otras cosas. Pero a pesar de adherir a una religión que se supone promotora del amor al prójimo, de todas maneras la juzgan, la marginan por tener creencias diferentes. Y acá agrego un comentario mío totalmente personal que ni siquiera lo dije en el club de lectura porque se me ocurrió después. A mí me hizo acordar este cuento a Una rosa para Emily, de William Faulkner, que lo leímos el año pasado y tengo un video hablando sobre ese cuento en particular. Bueno, salvando las diferencias de época, de lugar, de la estructura del relato, en ambos hay una mujer mayor que es enigmática para todos los demás,
que no la conocen, pero igualmente la juzgan, que les provoca rechazo, pero a la vez curiosidad. Y también en los dos cuentos, perdón, está presente la muerte trágica, la sexualidad, el misterio, como que vi ahí ciertos elementos en común entre ambos cuentos. El tercer cuento que leímos fue El collar, donde Matilde Loisel, una mujer de clase media que ambiciona con el lujo y con la riqueza, un día es sorprendida por su esposo con una invitación a un baile elegante. Ella, en lugar de alegrarse, se pone mal porque no tiene vestidos ni joyas acordes al evento. Bueno, de todas maneras, el marido la anima, le da plata para que se compre un vestido. Teniendo el vestido, después se queja de que no tiene joya. Entonces le sugiere que le pida a una amiga de la infancia que era rica que le preste una joya. Esta amiga le presta un collar de piedras y durante la fiesta Matilde deslumbra con su presencia, con su actitud, con su sonrisa, con todo. Pero al salir del baile, de la fiesta, perdón, pierde el collar. Junto con su marido, lo buscan por todos lados, pero no lo encuentran. Así que determinan que tienen que reponerlo comprando otro igual. Para esto se endeudan durante años y terminan cayendo en la pobreza con una vida mucho más desgraciada de la que tenían antes. Pero tiempo después, Matilde se reencuentra con esa amiga y en una conversación descubre que el collar era falso y que todo su sacrificio fue en vano. Bueno, otra vez la cuestión de las clases sociales, en este caso el problema de pertenencia a una clase es lo que dispara la acción del relato, y esto es porque es un elemento típico del realismo literario. Incluso el tema de la belleza es una cualidad vinculada con la posición social. Se percibe a la belleza como una cuestión de clase, ¿no? Matilde anhela la belleza de las mujeres de clase alta que pueden arreglarse con joyas y con vestidos. Y una vez que el matrimonio desciende socialmente a causa de las deudas, ella se ve obligada a dedicarse a las tareas domésticas y esta dureza de la vida precaria termina por borrar todo rastro de belleza en ella. Pero acá hay una cuestión, que si bien la protagonista se queja y nos da a entender que pertenece a una clase social baja, ¿no? Porque ella anhela ser como las mujeres de clase alta, también sabemos que tenían una empleada doméstica, que ella nunca había hecho ninguna tarea del hogar, que su marido era un funcionario público. O sea que, a pesar de lo que dice el narrador, entendemos que eran de clase media, que no eran tan pobres como ella se sentía. Y al final, lo que la vuelve infeliz es la preocupación por vivir en un mundo diferente en lugar de disfrutar de lo que sí tiene. Irónicamente, lo demoledor es que al final del relato sí son realmente miserables a causa de querer aparentar algo que no son. Y esto en la conversación se relacionó con dos cuestiones diferentes, una vinculada a la tradición y otra vinculada a la actualidad. En cuanto a la tradición, hizo recordar a los cuentos de hadas, el inicio del cuento que empieza con era una de esas lindas y deliciosas criaturas. Algunos les remitió a una especie de cenicienta, o mejor dicho, anti-cenicienta, porque el sueño de esa noche termina de forma amarga y el remate del cuento es tragicómico. Y en relación a la actualidad surgió el tema de que hoy, con las redes sociales, quizás es mucho más fácil caer en este juego de la comparación con los demás y de sentirse miserable al enfocarse uno en lo que no tiene en lugar de lo que sí tiene. Y el último cuento que leímos de Maupassant fue Loco, con signo de pregunta. Aclaro porque hubo confusión en uno de los grupos. Y en realidad no lo juzgo porque aparentemente este señor estaba un poco obsesionado, sobre todo en los últimos años de su vida, con el tema de la locura. Dentro del material que teníamos para leer había por lo menos 4 cuentos donde tenían la palabra loco en el título. Este que leímos, que es loco con signo de pregunta. Hay otro que es loco directamente, sin signos de interrogación. Hay otro que es un loco,
y Carta de un loco. El que leímos está narrado en primera persona por un hombre que confiesa que mató a una mujer y a su caballo por celos. Después del crimen se pregunta si realmente está loco y busca justificarse, dar explicaciones, pero su razonamiento sigue siendo poco claro e ilógico. Esto generó una reflexión sobre el tema de la locura y la maldad vinculado con la psiquiatría y lo legal, ¿no? ¿Cuáles son los límites entre la maldad y la locura? ¿Quién es pasible de ser juzgado y sentenciado legalmente y quién no? ¿No? Digamos, la cuestión de si es un tema de salud mental o es algo moral. Bueno, ese sería un debate que da para largo. Pero por otro lado, en cuanto a la formalidad del cuento, está narrado en primera persona, protagonista, que pone en duda su estabilidad mental. O sea que claramente no podemos confiar en este narrador. Así que todo lo que cuenta, o todas las justificaciones que da de por qué mató a la mujer y al caballo, ¿no? Esa personificación que hace el caballo, donde lo asemeja a un hombre, el hecho de asumir que su mujer lo odiaba y que tenía una relación sexual con el animal, todo eso es punto de vista del narrador, así que no podemos creerle del todo, con lo cual creemos que un posible efecto que se haya querido lograr con este relato es el de dudar, básicamente, dudar de lo que se nos está contando. Acá no podemos aceptar o hacer ese pacto lector de que lo que me está diciendo el narrador es como me lo está diciendo, porque si no creo lo que estoy leyendo, no puedo meterme en la historia. Pero acá justamente el efecto es ese, el de no poder confiar al 100% lo que se dice. Bueno, esa fue nuestra experiencia con Guy de Maupassant. Ahora, durante marzo, estamos leyendo a Chekhov, así que de él va a tratarse el próximo episodio, que además espero, si todo sale bien, espero que venga con sorpresa. Obviamente no voy a adelantar de qué se trata, así que estate atento ahí para el próximo episodio a ver qué sucede. Si querés formar parte del club, ingresá en pajarodebiblioteca.com.ar.